Muy bien. Buenas tardes, buenas noches en España. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este seminario de actualización profesional que organiza la Maestría en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Católica Argentina. Hoy con la especial participación de un colega y podría decir amigo de España, de la Universidad de Zaragoza, el profesor doctor Javier Martínez Calvo. Eh, este seminario va a tratar el tema de la cesión de datos personales en el marco de las contrataciones en servicios digitales y se inserta en una cooperación también entre nuestra maestría y un proyecto de investigación que tiene sede en la Universidad de Zaragoza sobre vulnerabilidad personal y patrimonial, retos jurídicos, que dirigen las profesoras Sofía de Salas y María Victoria Mayor del Hoyo, y que junto con el profesor Martínez Calvo tengo el gusto de integrar el equipo de trabajo. El profesor Martínez Calvo es doctor por la Universidad de Zaragoza, es profesor contratado doctor acreditado a titular en esa universidad, es autor de 3 monografías y de numerosos artículos en revistas científicas y en libros colectivos y integra, además del proyecto de investigación que les mencioné recién, acreditado por el Gobierno de España, titulado Vulnerabilidad Personal y Patrimonial, integra también el grupo Ius Familiae, que dirige el también amigo de nuestra casa, Carlos Martínez de Aguirre, quien es un profesor que nos ha visitado en varias oportunidades y forma parte del consejo académico de nuestra revista Prudentia Iuris. Así que tenemos desde hace varios años vínculos muy cercanos con la Universidad de Zaragoza y estos 2 seminarios de actualización profesional, el de julio y agosto, van a estar entonces a cargo de profesores de Zaragoza. Está por allí la profesora Romina Santillán, que es también profesora de la universidad e integrante de los grupos que les mencioné antes y que está en estancia de investigación aquí en la UCA y va a tener a su cargo el seminario de agosto. Para mí es un gusto realmente darle la bienvenida a Javier. Tengo un gran aprecio por su estudio y por el rigor de sus investigaciones, y realmente cuando escuché hace un año en un congreso que tuvimos en Zaragoza su exposición sobre este tema, me pareció que era muy lúcida, muy incisiva, muy novedosa, y fue un gusto poder tenerlo aquí hoy para exponer. Lo que va a exponer también está publicado en obra colectiva a cargo del proyecto de investigación, así que realmente tenemos a una persona que maneja muy bien el derecho civil patrimonial y los intersticios de estas cuestiones más vinculadas con los contratos en medios digitales. Así que sin más, agradeciendo la presencia de algunos profesores de la maestría, veo por allí a Macarena Barico Prats, alumnos de la maestría e invitados abierta, que como actividad abierta de nuestra facultad, le doy la palabra al doctor Martínez Calvo. Buenas tardes. Lo primero de todo, querría dar las gracias a la Universidad Católica Argentina y en particular a mi querido colega, el profesor Nicolás Laferrier, por haber contado conmigo para impartir este seminario, en el que, como bien apuntaba el profesor Laferrier, voy a tratar la cuestión de la cesión de los datos personales como medio de pago en la contratación electrónica, centrándome especialmente en el ámbito del derecho español. Bien, los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales han experimentado un importante auge en los últimos tiempos y cada vez tienen un mayor protagonismo en la economía de la Unión Europea. El mayor crecimiento se ha producido en la adquisición de contenidos y servicios digitales en línea y a su vez es donde existen mayores incertezas dado su carácter relativamente novedoso. Y es que aunque la Directiva 2019/770 sobre los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales ha tratado de dotar a este tipo de contratos de un marco legal unitario que proporcione mayor seguridad jurídica a los consumidores, todavía existen muchas cuestiones pendientes de desarrollo legislativo. Y a buen seguro que van a ir apareciendo otras nuevas, pues es evidente que nos encontramos ante una materia en constante evolución. Una de las cuestiones que más controversias genera en relación con este tipo de contratos tiene que ver con aquellos supuestos en los que el consumidor que adquiere los contenidos o servicios digitales no ha de efectuar a cambio ninguna contraprestación de carácter dinerario. Aunque pudiera parecer que nos encontramos ante contratos gratuitos,
Veremos que en realidad no siempre es así. De hecho, en la mayoría de los casos sí que existe una contraprestación a cargo del consumidor, consistente en la cesión de sus datos personales para su tratamiento por parte del empresario que suministra los contenidos o servicios digitales. Como tendremos la oportunidad de observar, aunque el legislador ha establecido algunas precisiones para este tipo de contratos, todavía quedan muchas cuestiones sin resolver. A lo anterior hay que añadir que el marco regulador de este tipo de contratos implica la interacción de dos normativas distintas, cuyos principios inspiradores no siempre se compadecen bien. Por un lado, encontramos las normas existentes en materia de consumo, en particular las reguladoras de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Y por otro lado, tenemos la legislación dictada en materia de protección de datos de carácter personal. Precisamente voy a pasar ahora a hacer referencia al marco jurídico al que van a quedar sujetos estos contratos, lo que exigirá atender tanto a la normativa europea como a nuestra legislación nacional. En cuanto a la normativa europea en materia de consumo, está constituida principalmente por la Directiva 2011/83 sobre los derechos de los consumidores y por la Directiva 2019/770 sobre los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. La primera de ellas se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico nacional, al ordenamiento español, a través de la Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, mientras que la Directiva 2019/770 ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento a través del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, que entró en vigor el pasado 1 de enero del año 2022. Respecto a la relación entre ambas normas, la Directiva 2019/770 actúa a modo de ley especial frente a la Directiva 2011/83, pues mientras esta última establece el marco general de protección de los consumidores, la primera aborda de forma específica los contratos relativos al suministro de contenidos y servicios digitales, teniendo como principal objeto la creación de un marco jurídico unitario para toda Europa para este tipo de contratos. En lo que aquí más nos interesa, la Directiva 2019/770 comprende dentro de su ámbito de aplicación tanto los supuestos en los que el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y éste paga o se compromete a pagar un precio, como aquellos casos en los que el consumidor no paga un precio, sino que facilita o se compromete a facilitar datos personales al empresario. Junto a la normativa comunitaria, el marco legal en materia de consumo se complementa con lo previsto en nuestra normativa nacional, y en concreto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo artículo 59.4 extiende su ámbito de aplicación también a los contratos en virtud de los cuales el consumidor facilita o se compromete a facilitar sus datos personales a la empresa. Además, como anticipaba, también habrá que tener en cuenta las normas dictadas en materia de protección de datos personales. No en vano, el artículo 3.8 de la directiva señala expresamente que, en particular, la presente directiva se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Para cerrar esta breve mención al marco jurídico, he de hacer referencia a nuestra normativa nacional de protección de datos, que está recogida actualmente en la Ley Orgánica 3/2018 y cuyo principal cometido fue la adaptación de nuestro marco normativo interno al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Como anticipaba, la Directiva 2019/770 ha sido la primera norma en reconocer la posibilidad de que el titular de los datos personales pueda explotarlos y utilizarlos como instrumento de cambio en el mercado digital, configurando de este modo la cesión de los propios datos personales como una verdadera contraprestación contractual. Pero cabe plantearse si la comercialización de los datos personales no podría entrar en conflicto con lo dispuesto en el artículo 1271 del Código Civil, cuando señala que pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres. Y es que, dado que el artículo 18 de la Constitución española configura la protección de datos de carácter personal como un derecho fundamental, quizá cabría considerar que estos no pueden ser utilizados como moneda de cambio en el mercado. No obstante, creo que no hay por qué excluir que el consumidor pueda explotar sus datos personales y utilizarlos como contraprestación en el tráfico jurídico. De hecho, la posibilidad de disponer de un derecho propio de la personalidad a cambio de una contraprestación, normalmente económica, no es ni mucho menos desconocida en nuestro derecho. Basta pensar en los derechos a la intimidad o a la propia imagen, que como sabemos resultan disponibles en su dimensión patrimonial.
Y es que aquí nos encontraríamos ante un supuesto equivalente en el que no se dispone por completo del derecho a la protección de datos de carácter personal, pues tratándose de un derecho de la personalidad, resulta indisponible, sino parcialmente, únicamente en su dimensión patrimonial. A lo anterior, hay que añadir que no existe ninguna norma que excluya los datos personales del comercio, por lo que entiendo que no cabría aplicar la prohibición del artículo 1271 del Código Civil. De hecho, aun cuando el considerando 24 de la Directiva 2019/770 señala expresamente que los datos personales no pueden considerarse una mercancía, en su parte dispositiva no encontramos ninguna previsión que excluya los datos personales del comercio. Más bien al contrario, pues ya hemos visto que llega a admitir su condición de instrumento de pago, lo que desde luego le sitúa dentro del comercio. Bien, antes de seguir, me gustaría simplemente apuntar que junto a los datos personales también cabe la posibilidad de que constituyan una contraprestación contractual aquellos datos que no tengan carácter personal. No obstante, si llega a darse, se tratará de supuestos muy excepcionales, pues lo normal es que todos los datos del consumidor recabados por el empresario tengan carácter personal. Y es que, como ha puesto de manifiesto el Supervisor Europeo de Protección de Datos en su dictamen de 25 de junio de 2017, dada la amplitud de la definición de datos personales recogida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es más que probable que todos los datos suministrados por el consumidor al empresario tengan tal consideración. Uno de los principales problemas que plantea la configuración de los datos personales como una contraprestación contractual es que resulta muy difícil calcular el valor concreto que tienen los datos en términos económicos, pues se trata de un mercado opaco. Y ello a su vez impide que la información precontractual que recibe el consumidor sea exacta y completa, pues como veremos, difícilmente va a poder tener conocimiento acerca del valor concreto de la contraprestación que realiza. En cualquier caso, a nadie escapa que los datos personales tienen un valor económico y, de hecho, proporcionan a muchas empresas una alta rentabilidad, hasta el punto de que hay quien los ha llegado a considerar como el nuevo petróleo. Quizá pueda parecer una afirmación algo exagerada, pero lo cierto es que el valor económico que pueden alcanzar los datos personales en el mercado no es desdeñable. Y es que, aunque de forma aislada, los datos personales de un sujeto no parecen tener un excesivo valor económico, en su conjunto pueden alcanzar un alto valor, constituyendo la materia prima del llamado Big Data, que como sabemos genera cada día mayores beneficios. Al respecto, son muchos los datos de una persona que pueden tener un valor económico para los empresarios: el nombre, la edad, el género, DNI, estado de casado o soltero, profesión, nivel de estudios, apariencia física, lugar de residencia, propiedades que posee, número de teléfono, dirección de correo electrónico, cuentas en redes sociales, número de tarjetas de crédito y de débito, etcétera, etcétera. Y a ellos hay que añadir otros datos que pueden extraerse a través del análisis del comportamiento del consumidor en su actividad en el mercado, como las preferencias de compra o los patrones de consumo, y que permiten a los empresarios mejorar los productos o servicios ofrecidos para adaptarlos a las necesidades concretas de los potenciales consumidores o dirigirles publicidad personalizada e incluso encontrar nuevos nichos de mercado, de modo que el tratamiento de los datos personales termine redundando en la obtención de un mayor número de clientes. Además, la utilidad que pueden tener los datos personales de los consumidores no se agota con su utilización por parte del propio empresario que los recaba, sino que también puede transmitirlos a título oneroso a terceros empresarios, multiplicando así la rentabilidad que obtiene de los mismos. Aunque entiendo que la transmisión de los datos personales a terceros requerirá siempre el consentimiento de su titular, pues en otro caso resultaría vulnerado el deber de confidencialidad al que está sujeto el responsable del tratamiento de los datos personales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1, letra F del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Por otro lado, la Directiva 2019/770 recoge dos supuestos en los que la cesión de datos personales por parte del consumidor no tendrá la consideración de contraprestación contractual. En primer lugar, no tendrá naturaleza de contraprestación la cesión de aquellos datos que resulten necesarios para el suministro digital por parte del empresario, por ejemplo, para fines de localización geográfica, y por tanto, para el adecuado cumplimiento del contrato. Y en segundo lugar, tampoco constituirá una contraprestación contractual la cesión de datos personales por parte del consumidor cuando tenga por objeto el correcto cumplimiento de las prescripciones legales previstas por motivos de seguridad e identificación. A mi modo de ver, las mencionadas exclusiones responden a un doble fundamento. Por un lado, en estos supuestos, los contenidos o servicios digitales no se suministran a cambio de recibir datos personales del consumidor,
sino que la cesión de datos constituye un requisito, ya sea técnico o legal, para que puedan suministrarse los contenidos o servicios digitales. Y por otro lado, en estos casos, el tratamiento de los datos personales por parte del empresario encontraría amparo no en el consentimiento del titular de los datos, sino en la necesidad técnica o legal de tratar dichos datos personales para que los contenidos o servicios digitales puedan suministrarse. La consecuencia será que en estos supuestos no va a resultar de aplicación la Directiva 2019/770 y, por tanto, los consumidores no van a contar con los mecanismos de protección en ella previstos. Y creo que resulta razonable que cuando los contenidos o servicios digitales se suministran al consumidor sin ninguna contraprestación por parte de éste, el nivel de protección que le otorga la normativa sea menor que en los supuestos en los que el consumidor ha de llevar a cabo una contraprestación, ya consista en el pago de un precio o en la cesión de sus datos personales. En todo caso, como es lógico, para que operen las exclusiones a las que acabo de hacer referencia, es preciso que el empresario no utilice los datos personales del consumidor para fines distintos a los mencionados, y especialmente que no haga un uso comercial de los mismos. Y es que si ello ocurre, sí que se podría hablar de contraprestación por parte del consumidor y, por tanto, entrar en el ámbito de aplicación de la directiva. Sánchez Lería pone el ejemplo de una aplicación destinada a la comunicación, como podría ser WhatsApp, en la que el consumidor habrá de proporcionar al empresario su número de teléfono como requisito imprescindible para que éste pueda prestarle el servicio, por lo que sería un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la directiva. Ahora bien, si el empresario usara el número de teléfono para fines distintos al adecuado cumplimiento del contrato, por ejemplo, para enviar publicidad al usuario o para hacer un uso comercial del mismo mediante su transmisión a otros empresarios, entonces parece que sí resultaría de aplicación la directiva. Dicho esto, paso ya a centrarme en las cuestiones más controvertidas en torno a la configuración de la cesión de los datos personales del consumidor como contraprestación contractual en el contrato de suministro de contenidos y servicios digitales. Y la primera de ellas es la concreta calificación contractual que han de recibir este tipo de contrato. Y es que su carácter novedoso y la ausencia de una regulación pormenorizada de los mismos dificulta su clasificación en alguna de las categorías contractuales clásicas. De hecho, la propia directiva prefiere no tomar posición a este respecto y deja su calificación concreta en manos de los ordenamientos nacionales, tal como reconoce en su considerando 2. Pero lo primero que cabría plantearse es si estamos ante un contrato oneroso o gratuito. En favor de su consideración como un contrato gratuito, quizá podría argumentarse que en realidad no estamos ante un único contrato, sino ante dos contratos de donación. Así habría una donación por parte del empresario que suministra los contenidos o servicios digitales al consumidor y otra por parte del consumidor que proporciona sus datos personales. No obstante, considero más que discutible que en estos supuestos concurra el animus donandi o ánimo liberal que exige el artículo 1274 del Código Civil. En el caso del consumidor, no parece que ceda los datos de forma voluntaria y como mera liberalidad, sino que lo hace a cambio de recibir o poder acceder a determinados contenidos o servicios digitales. Y lo mismo ocurre en el caso del empresario que suministra los contenidos o servicios digitales, pues a cambio espera recibir la autorización del consumidor para tratar sus datos de carácter personal. Y es que lo relevante para que un contrato pueda ser calificado como donación es que se lleve a cabo sin intención de recibir a cambio ninguna contraprestación, lo que no parece que suceda en este caso. Una vez descartado que nos encontremos ante dos donaciones puras, cabría pensar en la posibilidad de calificar el contrato como una donación modal u onerosa por parte del prestador de servicio. Así, el empresario estaría donando al consumidor contenidos o servicios digitales con la carga para éste de consentir el tratamiento de sus datos personales por parte del primero. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 619 del Código Civil, para ello se exigiría que la carga que ha de cumplir el consumidor, es decir, la cesión de sus datos personales para su tratamiento por parte del empresario, tuviera un valor inferior al del bien o servicio donado, en este caso, el acceso a los contenidos o servicios digitales. Lo que parece difícil de determinar en este tipo de contratos, pues como hemos visto, el valor económico exacto que tienen los datos personales resulta incierto. A lo anterior hay que añadir que cuando se trata de contratos gratuitos, los ordenamientos jurídicos no suelen conceder remedios al donatario para los supuestos de falta de conformidad. Y en el caso de la Directiva 2019/770, sí pone a disposición del consumidor remedios derivados de la falta de conformidad de los contenidos digitales suministrados.
Por todo ello, entiendo que en estos casos no cabe hablar de un contrato de donación, ya sea pura u onerosa o modal. Y es que, pese a su apariencia de gratuidad, considero que la exigencia de que el consumidor consienta el tratamiento de sus datos hace que el contrato resulte oneroso, sobre todo si tenemos en cuenta que, como hemos visto ya en su momento, los datos personales tienen un valor económico y la propia directiva los configura como como una contraprestación contractual. Y el hecho de que el contrato sea calificado como oneroso tiene cierta relevancia práctica, pues conlleva la vinculación del consumidor y la obligación de cumplir con la prestación a su cargo, algo que, como veremos, puede entrar en conflicto con lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Tengas en cuenta que esta prevé, por un lado, que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales ha de prestarse libremente, lo que excluiría su exigencia coactiva por parte del empresario ante el incumplimiento del consumidor. Y por otro lado, que el consentimiento ha de poder revocarse libremente, lo que supondría en sí mismo un incumplimiento contractual por parte del consumidor. Una vez determinado el carácter oneroso del contrato, lo siguiente que cabría plantearse es si encaja en alguna de las categorías contractuales típicas o si por el contrario nos encontramos ante un contrato atípico. Al respecto hay que descartar sin más preámbulo que estemos ante un contrato de compraventa o de prestación de servicio, puesto que el considerando 19 de la propia directiva excluye expresamente que este tipo de contratos pueda ser incluido en alguna de las mencionadas categorías contractuales. Además, en el caso de la compraventa, creo que ha de quedar descartada también por el hecho de que ninguna de las prestaciones consista en el pago de un precio en dinero o signo que lo represente, que como es bien sabido, es uno de los presupuestos del mencionado contrato en la configuración que le da actualmente el artículo 1445 del Código. Descartada su calificación como un contrato de compraventa o de prestación de servicios, quizá podría plantearse que nos encontremos ante una permuta, lo que en la práctica provocaría una remisión prácticamente en bloque al régimen de la compraventa, tal y como prevé el artículo 1541 del Código Civil. No obstante, creo que esta opción también ha de ser descartada, pues una de las características del contrato de permuta es que ambas partes se obligan a transmitir a la otra parte la propiedad del bien permutado. Y en este caso no concurre dicho presupuesto, pues como sabemos, los datos personales son inherentes a la persona y por tanto no se puede transferir su propiedad. Por todo ello, creo que estamos ante un contrato atípico, ya que está dotado de unas características propias que impiden su incardinación en alguna de las categorías contractuales clásicas. En cualquier caso, creo que no es necesario ahondar más en esta cuestión, pues aunque la concreta calificación que se hace de un determinado contrato puede tener importantes efectos a la hora de determinar las obligaciones de las partes o los remedios ante el incumplimiento de las mismas, en el caso de la Directiva 2019/770, lleva a cabo un tratamiento unificado de las referidas cuestiones y, por ende, no dependerán tanto de la concreta calificación que se dé al contrato en cuestión. En cuanto al momento preciso en el que el empresario va a acceder a los datos del consumidor, entiendo que dependerá de lo que hayan pactado las partes, o mejor dicho, de las condiciones predispuestas por el empresario a las que el consumidor se haya adherido. Respecto al modo en el que el empresario puede acceder a los datos del consumidor, en muchas ocasiones será el propio consumidor quien proporciona al empresario sus datos personales, ya que la utilización de determinadas aplicaciones o el acceso a ciertos contenidos o servicios digitales requiere el previo registro del usuario, que de este modo suministra al empresario sus datos personales. Pero cabe preguntarse si la directiva resulta de aplicación también a aquellos supuestos en los que el empresario obtiene por sí mismo los datos personales del consumidor, obviamente con el consentimiento de este. Lo cierto es que en la propuesta de directiva formulada el 9 de diciembre de 2015 se descartaba dicha posibilidad, pues exigía, en todo caso, una conducta activa por parte del consumidor, que habría de proporcionar al empresario los datos personales requeridos. De este modo, se excluían de su ámbito de aplicación los supuestos en los que es el empresario quien recaba por sí mismo la información del consumo. No obstante, el legislador dio marcha atrás y en la versión definitiva de la directiva ya no se hace ninguna mención a la necesidad de que exista un comportamiento activo por parte del consumidor, por lo que entiendo que no hay impedimento para que los datos personales del consumidor que actúan a modo de contraprestación sean recabados directamente por el empresario. Para ello, el empresario podrá recurrir a las denominadas cookies, que son ficheros que se descargan en el dispositivo desde el que el consumidor accede a Internet y que permiten obtener gran cantidad de información, como el tipo de ordenador que está utilizando, el navegador desde el que accede a Internet, los sitios web que visita
e incluso los datos que introducen los mismos, nombre de usuario, dirección de correo electrónico, números de tarjetas de crédito, etc. De este modo, el consumidor no ha de proporcionar por sí mismo sus datos personales y su actuación se limita a aceptar la instalación de los referidos ficheros en su dispositivo. Otro aspecto problemático que plantean los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales a cambio de la cesión de datos personales tiene que ver con los deberes de información precontractual que atañen al empresario, como señalaba ya antes, y en concreto con la información que éste ha de proporcionar al consumidor acerca del precio de los contenidos o servicios digitales suministrados. Y es que el precio que el consumidor paga a cambio del suministro de los contenidos o servicios digitales resulta desconocido para él, pues ignora el valor económico que tienen sus datos personales. Tengas en cuenta que, como hemos visto, el valor económico que tienen los datos personales es muy difícil de calcular. De hecho, normalmente ni siquiera el empresario va a conocer el valor exacto de los datos personales del consumidor. La consecuencia es que, en la práctica, la información precontractual que recibirá el consumidor resultará incompleta, pues no le permitirá conocer el valor de la contraprestación que realiza. Pero las dificultades que puedan existir para calcular el valor económico de los datos personales del consumidor no eximen al empresario de informarle adecuadamente acerca de la contraprestación que ha de realizar a cambio del suministro de los contenidos o servicios digitales. Es más, considero que la obligación de información precontractual a cargo del empresario habría de estar reforzada en estos supuestos, pues el consumidor no solo ha de realizar una prestación cuyo valor económico real se desconoce, sino que además implica una intromisión en su esfera privada. En particular, creo que es especialmente importante que el consumidor pueda resultar consciente de que, pese a la apariencia, no está celebrando un contrato gratuito en el que pueda tener acceso a los contenidos o servicios digitales de que se trate sin realizar ninguna contraprestación a cambio, sino ante un contrato oneroso en el que sus datos personales actúan a modo de contraprestación. Además, ha de recibir información completa sobre el uso que se va a hacer de sus datos personales, para que así pueda conocer hasta qué punto está comprometiendo su privacidad mediante la cesión de sus datos y si ello le compensa para la adquisición de los contenidos o servicios digitales de que se trate. Y es que, aunque en muchas ocasiones el consumidor es consciente de que está cediendo sus datos personales como contraprestación para la adquisición de determinados contenidos o servicios digitales, no siempre está bien enterado del alcance de dicha cesión o de la utilización concreta que el empresario va a hacer de sus datos personales. En otro orden de cosas, la configuración de los datos personales del consumidor como una contraprestación plantea algunos problemas en relación con la emisión y revocación del consentimiento por parte del consumidor para el tratamiento de sus datos personales. Problemas que derivan de la necesidad de coordinar las normas establecidas en dos ámbitos distintos, el de consumo y el de protección de datos de carácter personal. No en vano, hace ya algún tiempo, en el año 2017, el Supervisor Europeo de Protección de Datos advirtió de los peligros que conlleva la configuración de la cesión de los datos personales como una contraprestación contractual y las dificultades que ello plantea en cuanto a la conciliación con la nueva normativa en materia de protección de datos de carácter personal. La Directiva 2019/770 ha abordado de forma expresa su posible colisión con la normativa existente en materia de protección de datos personales y ha dispuesto que los principios que se recogen en esta última continúan resultando plenamente aplicables, algo que resulta bastante lógico, ¿no? Pero además ha establecido con claridad que, en caso de conflicto con la propia directiva, prevalecerá la normativa de protección de datos de carácter personal. Pues bien, bajo la premisa del carácter prevalente del Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre la directiva, voy a referirme por separado a la emisión del consentimiento para el tratamiento de los datos personales del consumidor y a su posible revocación. En cuanto a la emisión del consentimiento, el artículo 4.11 del Reglamento Europeo de Protección de Datos exige que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales se preste de forma libre. Y para determinar si efectivamente el consentimiento emitido cumple con dicho requisito, el artículo 7 del mencionado reglamento señala en su cuarto párrafo que se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato. Pero entonces, cabe plantearse si el hecho de que la cesión de los datos personales del consumidor sea imprescindible para acceder a los contenidos o servicios digitales, y parece claro que lo es cuando constituye la contraprestación de un contrato,
puede implicar que el consentimiento no se considere prestado libremente, pues de no existir dicho consentimiento, el sujeto se vería privado de su uso. Y es que teniendo en cuenta la prevalencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre la directiva, parece que el consumidor podría negarse a prestar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y aún así tener derecho a acceder a los contenidos o servicios digitales, pues no podría supeditarse dicho acceso a que el consumidor prestara consentimiento, ya que en tal caso el consentimiento no sería libre. El problema es que ello supondría hacer recaer en el consumidor la decisión sobre la gratuidad u onerosidad del contrato. De esta manera, la negativa del consumidor a prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales transformaría un tipo de contrato que ya hemos visto que merece la calificación de oneroso en un contrato de carácter gratuito, en el que la prestación que ha de llevar a cabo el empresario, consistente en el suministro de contenidos o servicios digitales, no iría acompañada de una contraprestación a cargo del consumidor. Una posible solución para salvar la prohibición de que la ejecución del contrato quede supeditada al consentimiento para el tratamiento de los datos y evitar así que su carácter oneroso o gratuito dependa exclusivamente de la voluntad del consumidor, consistiría en interpretar el artículo 7 del Reglamento Europeo de Protección de Datos en el sentido de que, dado que la cesión de los datos personales del consumidor constituye una de las prestaciones en el contrato, esta resulta necesaria para la ejecución del mismo en los términos previstos en el mencionado precepto. El problema es que puede resultar una interpretación algo forzada, pues parece que cuando la ley dice que el tratamiento ha de ser necesario para la prestación del servicio, lo hace más bien desde una perspectiva técnica, lo que exigiría que el empresario precise de tales datos para poder suministrar los contenidos o servicios digitales, y excluiría que pudiera tratar los datos para otros fines, por ejemplo, para fines publicitarios. Como decía, otro de los problemas que puede plantear el reconocimiento de los datos personales como contraprestación contractual es relativo a la revocación del consentimiento por parte del titular de los datos. Y es que el artículo 7.3 del Reglamento Europeo de Protección de Datos dispone expresamente que el interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. En el mismo sentido, su considerando 42 señala que el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno. Del tenor de dichas disposiciones parece deducirse que el Reglamento Europeo de Protección de Datos configura el derecho del titular de los datos personales a retirar su consentimiento para el tratamiento de los mismos como un derecho de carácter absoluto e irrenunciable. Pero desde el punto de vista contractual, esta facultad del consumidor supone dejar en sus manos la decisión acerca del cumplimiento del contrato, lo que podría entrar en conflicto con el artículo 1256 del Código Civil, que dispone que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Es obvio que si el consentimiento para el tratamiento de los datos se revoca dentro del plazo de 14 días que recoge la normativa para el ejercicio del derecho de desistimiento por parte del consumidor, la cuestión no plantearía mayores problemas desde el punto de vista contractual. Pero una vez transcurrido el plazo previsto para el desistimiento, la situación se torna más complicada, pues no hay prevista en la normativa ninguna figura que permita al consumidor apartarse unilateralmente del contrato. Hay quien propone que en este tipo de contratos se establezca a favor del consumidor una especie de derecho de desistimiento ad nutum que no quede sujeto a ningún límite temporal, pudiendo ejercerse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. De este modo, el consumidor podría apartarse del contrato cuando quisiera y el ejercicio de su derecho como titular de los datos personales a revocar libremente el consentimiento para su tratamiento no constituiría un incumplimiento contractual. No obstante, creo que en la práctica el resultado sería igualmente dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes, aunque para ello se recurra a la fórmula de flexibilizar el derecho de desistimiento. Y por tanto, el problema de la posible vulneración del artículo 1256 del Código Civil creo que subsiste. Por ello, considero que en estos casos en los que el consumidor revoca el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, han de ser tratados como un incumplimiento contractual por parte de éste. Y es que desde el mismo momento en el que se revoque el consentimiento, el empresario habrá de abstenerse de seguir tratando los datos personales del consumidor, por lo que parece claro que hay un incumplimiento de la prestación a cargo del consumidor, que precisamente consiste en ceder los datos al empresario para su tratamiento. O si se prefiere, hay un cese en el cumplimiento desde el momento en el que se produce la revocación del consentimiento.
Las consecuencias serán las que voy a señalar a continuación al tratar el régimen del incumplimiento al que ya paso a referir. Comenzaré precisamente abordando el posible incumplimiento del contrato por parte del consumidor, algo que puede ocurrir, como ya he dicho, cuando revoque el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Pero también, por ejemplo, cuando no facilite al empresario el acceso a sus datos de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el hipotético caso de que estos no se cedan al empresario en el mismo momento de su celebración, o bien le haya proporcionado unos datos personales que no sean veraces o resulten incompletos. La Directiva 2019/770 no ha previsto expresamente las consecuencias de dichos incumplimientos. Y si atendemos a nuestra normativa nacional, dado el carácter sinalagmático de este tipo de contratos, parece que el empresario podría hacer uso de la facultad que le atribuye el artículo 1124 del Código Civil y optar entre resolver el contrato o exigir al consumidor el cumplimiento de su obligación en los términos acordados, en ambos casos con resarcimiento de daños y abono de intereses. No obstante, la posibilidad de exigir al consumidor el cumplimiento de su obligación en los términos acordados colisiona frontalmente con lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales, que ya hemos visto que prevé expresamente que el consentimiento para el tratamiento de los propios datos personales ha de prestarse de forma libre, por lo que nadie puede ser compelido a consentir el tratamiento de sus datos personales. Por ello, entiendo que la única opción a disposición del empresario sería la de resolver el contrato, con derecho a reclamar una eventual indemnización por los daños y perjuicios que el incumplimiento le haya causado, aunque no en todos los casos. Y es que ya hemos visto que cuando el incumplimiento por parte del consumidor deriva de la retirada del consentimiento inicialmente prestado para el tratamiento de sus datos personales, el considerando 42 del Reglamento Europeo de Protección de Datos prevé expresamente que no podrán sufrir ningún tipo de perjuicio por ello, lo que parece que excluye la posibilidad de imponerle el pago de cualquier tipo de indemnización. Vamos ahora con el incumplimiento contractual por parte del empresario. Según dispone la Directiva 2019/770, salvo que las partes hayan pactado otra cosa, el empresario habrá de suministrar los contenidos o servicios digitales al consumidor sin demora indebida tras la celebración del contrato. Y en aquellos casos en los que el empresario incumpla con dicha obligación, el consumidor podrá compelerle para que lo haga, y en caso de que el empresario se reitere en el incumplimiento, el consumidor podrá resolver el contrato. Pero también puede ocurrir que el empresario haya cumplido con su obligación de suministrar los contenidos o servicios digitales en el momento acordado, pero estos no estén en conformidad con el contrato. Al respecto, los artículos 7 y 8 de la directiva recogen una serie de requisitos, objetivos y subjetivos para que pueda considerarse que los contenidos o servicios digitales suministrados están en conformidad. Y si no concurre alguno de dichos requisitos, y por tanto existe falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los contenidos o servicios digitales sean puestos en conformidad, que se le aplique una reducción proporcionada del precio o que se resuelva el contrato. Claro, de la dicción literal del precepto parece extraerse que el consumidor está facultado para optar entre las tres opciones que ofrece: exigir que los servicios sean puestos en conformidad, solicitar que se aplique una reducción en el precio o bien resolver el contrato. No obstante, creo que en realidad no dispone de dicha facultad de optar, o al menos no en todos los. En primer lugar, porque no siempre va a resultar posible solicitar una reducción del precio. De hecho, en los supuestos que estamos analizando, el suministro de contenidos o servicios digitales a cambio de la cesión de datos personales, la directiva excluye expresamente la posibilidad de aplicar dicho remedio, lo que parece lógico, pues resulta difícil pensar en una reducción proporcionada de los datos personales que el consumidor ha cedido a la empresa. Y en segundo lugar, porque con carácter general, la acción de resolución queda reservada para los supuestos más graves de falta de conformidad y para aquellos en los que el consumidor ya ha solicitado sin éxito la puesta en conformidad. Ahora bien, dispone el artículo 14 de la directiva que cuando los contenidos o servicios digitales se suministren a cambio del pago de un precio, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato solo si la falta de conformidad no es leve. Por tanto, llevando a cabo una interpretación a sensu contrario del mencionado precepto, podría concluirse que cuando la contraprestación a cargo del consumidor no consista en el pago de un precio, sino en la cesión de sus datos personales, entonces sí podría resolver el contrato, aunque el incumplimiento por parte del consumidor tenga carácter leve. En definitiva, parece que ante cualquier falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales, revista o no carácter grave, el consumidor que ha cedido sus datos personales para su tratamiento por parte del empresario, a cambio del suministro de dichos contenidos o servicios,
estará facultado para optar entre requerir al empresario la inmediata puesta en conformidad o proceder a la inmediata resolución del conflicto. Bueno, y por último voy a cerrar esta intervención refiriéndome en particular a los efectos de la resolución del contrato. Y es que en aquellos casos en los que el contrato se resuelva, ya se deba al incumplimiento por parte del consumidor o del empresario o a la falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales suministrados, nacerán una serie de obligaciones tanto para el empresario como para el consumidor. Al respecto, ya sabemos que la principal consecuencia que prevé la normativa para los supuestos de resolución del contrato por incumplimiento es la obligación de las partes de restituirse las prestaciones. No obstante, en los supuestos que estamos analizando, creo que hablar de restitución no resulta del todo correcto. En el caso del empresario, una vez resuelto el contrato, deberá abstenerse de continuar con el tratamiento de los datos personales del consumidor, obligación que parece que se extenderá igualmente a cualquier tercero al que el empresario haya podido ceder dichos datos. Pero creo que no cabe hablar de restitución propiamente dicha, pues en realidad el empresario no ha de restituir nada, sino que su obligación se limita a cesar en el tratamiento de los datos personales del consumidor. El principal problema que plantean estos supuestos es que nada garantiza que los datos personales del consumidor no puedan ser objeto de futuros usos, por ejemplo, por parte de otros responsables a los que el empresario les haya transferido dichos datos. Y es que los datos raramente se destruyen o desaparecen, sino que quedan almacenados en. Por otro lado, entre las obligaciones del empresario también está la de poner a disposición del consumidor los contenidos que éste haya podido crear o almacenar durante la utilización de los servicios digitales. Cuando dichos contenidos, creados o facilitados por el consumidor, constituyan una contraprestación contractual o formen parte de la misma, sí cabría hablar de restitución propiamente dicha. Pero en otro caso, creo que en realidad nos encontramos ante una consecuencia derivada de la resolución del contrato distinta de la resolución de las prestaciones y que ha sido prevista de forma específica para este tipo de contrato. En cuanto a las obligaciones a cargo del consumidor tras la resolución del contrato, la situación será semejante a la que hemos visto para el caso del empresario, pues en muchos casos los contenidos digitales no serán susceptibles de restitución. Por ejemplo, cuando la prestación recibida por el consumidor consista en unas claves que le permitan acceder a una serie de contenidos digitales almacenados en la red. Y cuando no sean, la restitución no tendrá ninguna utilidad para el empresario, pues normalmente lo que habrá cedido al consumidor es una copia de los contenidos. Por lo que en realidad la principal obligación del consumidor, tras la resolución del contrato, será el cese en la utilización de los contenidos o servicios digitales de que se trate y no su restitución. El problema es que durante el íter temporal transcurrido, desde el momento de la celebración del contrato hasta el de la resolución, la parte que ha incumplido su obligación y que ha provocado que el contrato termine resolviéndose, ha podido verse beneficiada por el correcto cumplimiento de la otra parte, haciendo uso de los datos personales del consumidor, en el caso del empresario, o de los contenidos o servicios digitales suministrados, en el caso del consumidor. Si efectivamente se acredita que el empresario ha obtenido un beneficio mediante el tratamiento de los datos personales del consumidor durante el tiempo transcurrido entre la celebración del contrato y su resolución por parte del consumidor como consecuencia del incumplimiento del empresario, parece que lo razonable sería establecer algún tipo de compensación económica que el empresario tuviera que abonar al consumidor. Y en el caso del consumidor, al igual que ocurre con el empresario, también es posible que con carácter previo a la resolución del contrato haya podido verse beneficiado por el cumplimiento de la otra parte pese a su propio incumplimiento. Así, durante un cierto tiempo, el consumidor habrá podido disfrutar de los contenidos, servicios digitales, por lo que si el incumplimiento del contrato es imputable a él, habrá obtenido un beneficio no justificado. Imaginemos, por ejemplo, que los datos personales que el consumidor ha proporcionado al empresario son falsos, en cuyo caso habrá podido verse beneficiado por la utilización de contenidos o servicios digitales hasta el momento en el que el empresario detecta la falsedad de los datos personales suministrados por el consumidor. De hecho, podría haber visto ya satisfechas sus pretensiones, por ejemplo, el visionado de una película, o incluso haber hecho copias de los contenidos digitales, por lo que parece que habría que fijar algún tipo de compensación a cargo del consumidor. Ahora bien, hay algunos incumplimientos del consumidor, en concreto los que derivan de la negativa a emitir el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales o la revocación del mismo, en los que es discutible que quepa establecer algún tipo de compensación económica a su cargo.
pues ello supondría que el consumidor, sufriera un perjuicio económico como consecuencia de la negativa a prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales o de la retirada del mismo. Una posibilidad que ya hemos visto que prohíbe expresamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Bueno, y con esto concluyo mi exposición. Lo hago dando nuevamente las gracias al profesor Laferrier y poniéndome a disposición de todos los asistentes para cualquier cuestión que deseen plantear. Muchísimas gracias, doctor Martínez Calvo. Excelente exposición, muy precisa.